Aleluya, Jesús. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42 al 47. Hay mucha gente en el mundo, por millones, que hoy conmemora la resurrección de un hombre que cambió la historia, un antes y un después. La historia de este hombre jamás ha podido ser refutada. Es el único que ha cambiado la historia. Su nombre se llama Jesús. Se han escrito muchas películas, muchos libros. La Biblia habla de él desde el principio hasta el fin. Hechos 2:47, 42-47. Hechos 2:42-47. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Verso 47. Y alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Permita al Señor que la enseñanza, más que un culto, es una enseñanza, más que una predicación. Esto es doctrina. Es lo que nos da la seguridad a nosotros que somos salvos. ¿Y cuál es nuestra posición en este mundo? Porque no venimos a hablar de alguien que murió. Jesús, un cuerpo murió en Jesús, porque Él tenía que tener un cuerpo, pero nunca dejó de ser Dios. Le estableció parámetros para la vida y para la muerte, pero Él se ofreció a morir como un hombre, no como cualquier hombre, sino alguien execrado, escupido, maltratado, golpeado, vejado, como el punto crucial cambiado por un ladrón como Barrabás. Pero Él tenía una misión y un propósito para que usted y yo hoy pudiésemos hablar de Él, de lo que Él hizo. Cuando vemos en la historia, en el libro de los Hechos, Jesús había muerto y comenzó entonces a establecerse una doctrina y un culto racional. Y una de las cosas importantes dentro de la enseñanza del Didache de los apóstoles, o la enseñanza de los apóstoles, o doctrina de los apóstoles, fue el compartir el pan, la Santa Cena. Yo quiero hablarles hoy de uno de los elementos más poderosos del universo. Hablamos del cuerpo de Cristo, la sangre y el pan, pero no sabemos, no entendemos por qué Jesús tuvo que derramar su sangre. Y déjeme decirle que todos los que estamos aquí fuimos comprados por precio de sangre. No hubo dólares, no hubo dinero, no hubo valores que nos pudieran permitir a nosotros. Y nadie tiene tanto dinero para comprar nuestra redención. La Biblia nos enseña que Jesús tuvo que venir a darnos la mayor de las herencias, la más grande de las herencias, la vida eterna. Él quería que todo el poder sobrenatural de su reino se manifestara en nuestras vidas, en su cuerpo. Primeramente, fíjese que Él entrenó a 12 hombres para impartirles una revelación profunda del propósito por el cual vino a la tierra. Ellos deberían manifestar el poder y la sobrenaturalidad del reino de los cielos, capacitar a otros para llevar este mensaje a lo largo de los siglos. Ellos serían la piedra fundamental
Por eso se llaman los 12 apóstoles los apóstoles del Cordero. Ellos aprendieron y se apropiaron de lo que el Señor enseñó y debían guiar a la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, a manifestar el poder del reino de los cielos. Millones de vidas fueron impartidas. Apóstoles tenían la esencia de la vida sobrenatural. Vivían una vida, una realidad espiritual y una dependencia del Espíritu Santo. Hoy vemos una iglesia que no se está enseñando las cosas correctas. Jesús no es cualquier hombre, no es cualquier persona que murió. Su muerte ha sido refutada por muchos. Es sin existir una autopsia de Jesús. Se han hecho la autopsia más exhaustiva. Jesús escribió un libro, Muerte que necesita de un veredicto. Un libro así de gordo, escrito, si no me equivoco, por John Maxwell. Muerte que necesita evidencia. Entonces se revisan todas las evidencias de esa muerte. Jesús enseñó cosas poderosas a sus discípulos y no las dejó a nosotros para aprenderlas. Su legado en la tierra, sus palabras estremecieron los cimientos de una sociedad, y a mucha gente que le seguía pero no creía en sus palabras, que le cuestionaban pero no creían en que Él fuera verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús nos entregó la llave para la posesión total de nuestra herencia como personas. Nos dejó una revelación en la Escritura. Número 1, Él era el Hijo de Dios que fue manifestado en carne, porque en Él habita toda la deidad de Dios. Colosenses 2:9. No era cualquier hombre. En Él habita toda la deidad, la insondable deidad de Dios, la insondable misterio, donde nuestro Creador Jesús, según Colosenses 1:17, necesitó venir a este mundo, pero en cuerpo de hombre, para un propósito grande por la humanidad. Siempre ha sido tema para discutir cómo hizo Dios posible que, siendo Dios, un ser espiritual, el espíritu, la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿cómo pudo hacer Dios para poder venir a nuestro mundo, a nuestro tiempo, como un hombre normal, sin tener que crear otro Adán, para cumplir un propósito llamado redención? Mucha gente celebra hoy la resurrección de Jesucristo, pero nadie, millones y millones, van al infierno porque no conocen el amor de Dios. La gente en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva descubrió un secreto poderoso, inmerso, escondido en la Santa Cena. Él tendría que morir por los pecados de nosotros los seres humanos. 1 Pedro 3:18. Dios dejó mucha revelación, detalles de cómo hizo. Porque los demonios no se pueden materializar simplemente porque quieran. Buscan un cuerpo donde habitar. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a nosotros, a Dios. Él fue quien sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Fue en su cuerpo que hubo muerte, pero Él nunca murió, porque Él no es hombre. Y lo vamos a entender. Fíjense que primeramente fue anunciado como Mesías. Hay un gran desconocimiento porque no leemos la Escritura. Nos conformamos con una pequeña porción cada domingo, de vez en cuando, pues no leemos la palabra. ¿Cómo podemos tener confianza que vamos a resucitar? Fíjese, el Mesías fue anunciado proféticamente por Isaías, capítulo 9, verso 6. Esta escritura fue cumplida cuando Jesús nació. No nació cualquier niño común. No fue otro niño más que nació. Fue el unigénito de Dios. Juan 1:1 y verso 14.
Hay una cualidad eterna del Hijo de Dios. Isaías dice: porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre su hombro. Se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No era cualquier niño que venía. Cada uno de nosotros tenemos un propósito cuando hemos venido a la tierra. Cada uno de nosotros fuimos introducidos a un tiempo. Fuimos introducidos en el vientre de una madre, concebidos por un padre para un propósito grande. Y uno de los propósitos más grandes es adorar a nuestro Dios poderoso. No ritualmente. La iglesia primitiva comprendió que había un secreto poderoso al compartir el pan con los hermanos. Se reunieron como cuerpo para activar aquello que Jesús había dejado, nuestra herencia, lo más poderoso, su esencia de la revelación. Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Pero lo más importante es que nunca perdió la divina. La naturaleza de Jesús, mis hermanos, es 100% humana, 100% divina. Eso lo hace la diferencia. No es un hombre común, porque es el Hijo de Dios encarnado. Ahora, el gran misterio del Hijo de Dios: podía tener un cuerpo humano y ser a la vez el Hijo de Dios. Y en él aplica la divinidad. Nunca la perdió. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahora, por esta razón, comenzamos a ver que un Dios tuvo una necesidad y necesitó encarnarse a sí mismo como un hombre para poder venir al mundo, porque Dios no puede intervenir a lo que Él ya determinó por su palabra que le correspondería al hombre. Un hombre pecó y un hombre tenía que venir. Un hombre perdió, fue destituido de la gloria. Un hombre tenía que devolver al hombre su esencia de vida, la vida eterna, porque ya la otra vida es muerte. Por eso Jesús tiene que introducir la vida. Ahora, ¿cómo la introduce? La Santa Cena es uno de los secretos más poderosos del antiguo, de la iglesia primitiva. La Escritura revela que Jesús está manifestada una unión en una sola persona de una plena naturaleza humana y una plena naturaleza divina, como Hijo de Dios y como Hijo de hombre. Jesús tiene dos naturalezas. Filipenses capítulo 2, 5, 8 comienza a revelarnos un secreto. A veces venimos a las iglesias, pero no entendemos nada de lo que dice un pastor. No entendemos la Escritura porque no la leemos, no nos apoderamos de su revelación y su verdad. ¿Cómo hizo Dios para que Él, siendo Dios, no pudo buscar a otro para poder subsanar la pérdida de aquel ser creado del barro, donde era la expresión misma del Dios mismo? Su imagen y su semejanza estaban en esta criatura llamado Adán. Jesús tiene dos naturalezas. Entonces asumió la naturaleza humana con un propósito, pero sin dejar de ser Dios. Nunca perdió su divinidad. También forma parte de la Trinidad. Filipenses 2, 5, verso 6. Quien siendo por naturaleza Dios. No olvidemos esa palabra, naturaleza, porque concebimos a Jesucristo como un hombre. Jesucristo no es hombre, es por naturaleza Dios. Y que no consideró el ser igual a Dios como algo en que aferrarse. Verso 7. Y dice que por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de un siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se hizo semejante a usted y a mí. Aleluya. Ahora, convertirse en un ser humano fue un acto voluntario, humillarse a sí mismo para que pudiera morir por los pecados del ser humano. Ahora, ¿quién puede pagar una deuda tan grande para con Dios y su justicia? Ese problema lo resolvió Dios. Él dijo: yo mismo soy. Ahora, era necesario que Él asumiera una figura humana, un hombre como usted y como yo.
Y la Biblia dice que no hace excepción de personas. O sea que Él no vino con ningún atributo extra. Era usted un ser humano. Aunque en Él, Juan 1:14, vemos que en Él habitó la gloria y vimos la gloria como de la del unigénito del Padre. Eso nos lo revela la Escritura. Pero los de su tiempo no pudieron ver a Jesús, ni el tiempo de la visitación de Dios para Israel. La doctrina de la encarnación nos da esa seguridad al saber que Dios mismo, Jesucristo, murió por nuestro pecado y que ahora Él es el mediador, sumo sacerdote entre Dios y los hombres, como lo dice la Escritura en 1 Timoteo 2:5. Hay mucha gente hoy que usted ve que celebran la Semana Santa, celebran Eucaristía. Uno respeta a la gente en su fe, pero ¿sabe cuánta gente se ha ido al infierno porque le hemos respetado la fe? No se le ha hablado de un Cristo real, maravilloso, que resucitó. Jesús no vino a morir simplemente a morir, vino a ofrecer vida eterna. Ahora, en la doctrina de la encarnación nos da a nosotros una seguridad al saber que Dios Jesucristo mismo murió por mi pecado. Ahora es mi intercesor. Él es mi sacerdote. Aleluya. 1 Timoteo 2:5, muchachos. Aleluya. Ahora, algunas cosas que vino a hacer Jesús. No los voy a hacer fastidiosos, pero no podemos tomar la Santa Cena. Yo no, cada vez que hago una Santa Cena, instruyo, no repito, como el olorito que hace la gente. Necesitamos revelación, establecer en el cuerpo de Cristo crecimiento espiritual. ¿Saben por qué un día tomaremos la Santa Cena? Haga así conmigo, allá arriba. ¿Y sabe quién va a servir la Santa Cena? Jesucristo, porque el tío, no volveré a tomar el fruto de la vida ahora, sino cuando esté sentado allá en la diestra del Padre, aleluya. Y allá Él servirá las mesas en las bodas del Cordero, cuando su iglesia esté limpia, santa, con vestiduras de lino blanco, fino y resplandeciente. Porque hay un solo mediador, hay un solo Dios entre los hombres. Hay un solo mediador, que es aquel sumo sacerdote entre Dios y el hombre. Hay un intermediario. Se ha dicho que es María, que Jesús no hace nada si primero no va donde María. ¿Y quién es María? Un ser humano que tuvo que morir. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, le dijo a Juan: Juan, esa es tu madre, cuídala, porque yo no tengo madre. Recuerde, la Biblia dice que la genealogía de Jesús, ¿quién la contará? Su generación no puede ser contada porque no es humana. Jesús vino, voy a decirles 4 cosas. Primero, a revelar el Padre eterno. 2, a hacer la voluntad del Padre. 3, a cumplir las profecías. Y 4, a reconciliar al mundo. Según de Corintios 5:18. A reconciliar al mundo. Los apóstoles entendieron que no todo es milagros, sanidades, prodigios, señales. Que una de las contundentes verdades de lo apostólico es la sangre de Cristo. Poco predicamos sobre la sangre de Cristo. Ahora, Dios necesitó encarnarse, no tomar en posesión un hombre como lo hacen los demonios, sino se encarnó a sí mismo. Él tenía un plan eterno, porque Él vio que el hombre en su naturaleza podía fallar. La Escritura revela que en Jesús está manifestada la unión en una sola persona, de una plena naturaleza humana, una plena naturaleza divina. Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Finalmente, entonces, Jesús viene como nuestro sumo sacerdote. Es el intercesor, como lo dice Hebreos 7:29, 24 y 29. No quiero aburrirles con las citas. Ahora, ¿cómo hace Dios
para introducirse al mundo si Él no puede violentar su palabra? ¿Cómo puede Dios traer un ser humano al mundo si no hay un acto sexual, cuando la ley establecida por Él en Génesis 1, 27, 28 es que el hombre se fructifique y se multiplique? Si no hay una intervención de un hombre y una mujer en una relación sexual, no puede haber una concepción. ¿Cómo resolvió Dios ese problema? Fíjese, para que las dos naturalezas de Jesús se unieran, se necesitó al Espíritu Santo como un vínculo. Permita Dios que esto le dé revelación a muchos acá, que aunque es profundo lo puedan entender. Diga conmigo: el Padre aportó su sangre. Dígalo duro: el Padre aportó su sangre. La sangre de Jesús es virtuosa, pero no es cualquier sangre. Es la sangre del Padre, está en Jesús. Ahora, ¿cómo hizo? Hay una enseñanza, una doctrina a cual se le designó un nombre, se llama la unión hipostática. ¿Cuántos conocen de? Yo enseñé eso hace tiempo. ¿Cuántos conocen lo que es la unión hipostática? La unión hipostática es un término técnico que designa la unión de dos naturalezas, la divina y la humana en Jesús. Lucas 1, 35, 36. Entonces, Jesús necesitaba sangre, porque lo primero que se derramó en el mundo, en la creación, fue sangre. A causa del pecado de Adán y Eva, fueron sangre de animales. Luego vamos a ver cómo Abel es establecido como el primer sacerdote de Dios para ministrar los sacrificios. Entonces, ¿cómo unir las dos naturalezas? Número uno, el Padre aportó su sangre. Dos, María aportó la parte humana, su ovario. Y de esta manera, la vida eterna que representa a Jesucristo pudo ser impartido en el vientre, en el útero. Porque no había un hombre que embarazara a María. Por eso el vínculo es el Espíritu Santo. Se lo dice el Señor, Lucas 1, 36, 37, 1, 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, si el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. El Espíritu Santo, ahí la palabra cubrir, ahí no hay revelación de cómo Dios lo dijo, Él cómo lo hizo. Por eso la unión hipostática es simplemente una hipótesis. Se ha tratado de llevar al conocimiento humano una comprensión exacta de lo que ocurrió. Por eso, de esa manera, la vida eterna se hizo primero en la carne y en la sangre, y la inundó. Por primera vez, la sangre de Dios fue impartida, transferida en un ser humano. El vínculo, el Espíritu Santo. Carne y sangre. Por eso damos gracias a Dios que revelara este misterio tan precioso. Lo que es verdad para lo espiritual también es verdad para lo natural. Número uno, el Espíritu Santo nos da revelación acerca de este misterio eterno. Número uno, Jesús vino a dar su vida. Él representa vida eterna, no una vida que termina con la muerte. Vino a darle su vida por el ser humano. El Padre puede dar vida, pero necesitó de Jesús. Dios no podía traer la vida al mundo, a un ser humano, si no podía volverlo a hacer con Adán. Por eso necesitó a Jesús, su propio Hijo, el unigénito, no primogénito. Las características del Hijo de Dios son únicas. Su generación no puede ser contada.
Ahora, ¿era extraterrestre? No, era un ser humano nacido de una madre, nacía de un útero humano. Ahí hubo un óvulo que fue fecundado. Y Dios aportó la sangre para que hubiera vida, porque en la sangre está la vida. Por eso la Biblia dice en Juan 6:32 que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Aleluya. La Biblia está llena de detalles, de revelación poderosa. Ahora, el hombre fue creado para vivir, experimentar, tener dominio en dos dimensiones: una espiritual, una material o física. Ahora, quisiera decirles tres cosas, si me permiten. El número uno, el ser humano es esencialmente un espíritu. Esto es polvo. Esto es polvo. Y cuando se vaya el espíritu, el alma va o a la condenación o a la vida eterna, pero el espíritu vuelve a Dios, como dice Eclesiastés 12. Número dos, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma eterna. Eso sí es eterna. Pero lo que no tenemos es vida eterna. Eso es lo que cambia la historia del ser humano. El mundo espiritual se nutre de lo espiritual y el mundo material de lo terrenal. El hombre perdió esa capacidad al momento de pecar. Rompió la conexión de Dios con su reino y con la gloria. Ahora, Dios necesitó aportar una solución al pecado. Alguien debía pagar el precio por la transgresión. Primeramente, solo Dios mismo podría cumplir las exigencias de su justicia y su santidad. Preparó el acto de justicia llamado justificación. Y más grande de la historia, no hay jurisprudencia legal en el mundo que permita estas cosas, entenderlas. No hay ley sobre la tierra que pueda juzgar sobre esto. El mismo Señor se encarnó para cumplir ese propósito. La Escritura nos introduce a la revelación del poder intrínseco en la sangre. Diga conmigo, en la sangre está la vida. Por eso usted ve que las personas comemos carne sin sangre. Hay gente que le gusta comer la sangre. Usted conoce los derivados de la sangre. Ahí está la vida. A Israel se le prohibió comer carne, sangre. ¿Por qué? Porque la sangre para Israel era pecado, pero hoy para el tiempo que vivimos habla de salud. La sangre recoge las toxinas, recoge todo el sucio del cuerpo. Por eso que hay gente que se come su morcillita. ¿Y qué es la morcilla? Es la sangre, es el residuo de la basura que tiene el cuerpo. Muchos dirán, apóstol, pero son muy sabrosos. Bueno, yo le respeto. Yo se lo respeto. A ver, levante la mano aquí que no ha comido morcilla. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que una gran mayoría sí. Y aquí en Venezuela, no solamente en Venezuela, en muchas partes del mundo eso es, forman parte de. Y usted va a Argentina, en la parrilla argentina le meten un buen trozo de morcilla. Ahora, ¿por qué es tan importante la sangre para Dios? Bueno, primeramente porque la sangre es el primer elemento expiatorio. Vemos que la Escritura nos revela cómo en el primer acto de expiación, cuando tuvo que sacrificar, hermano, animales, porque Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos. Adán no podía dar cobertura espiritual a Eva, por lo cual Dios tuvo que matar animales, derramar la sangre, primero la expiación. Alguien que no tenía la culpa tuvo que morir, por Adán y Eva eran animales. Y luego agarró las túnicas, le hizo trajes a Adán y a Eva para ocultar su desnudez. Por eso la sangre, hermanos, del Antiguo Testamento, en la tipología de los sacrificios, eran tipos y sombras de Cristo, su expiación, el acto de justicia. ¿Por qué los hombres vamos a las iglesias? No importa cuál sea, porque intrínsecamente somos alma. Fuimos hechos para adorar a Dios.
El problema es que no entendemos a dónde debemos adorarlo. Algunos adoran estampitas, otros estatuas, pero no adoramos a un Dios vivo, que es aquel el único. Hay millones de ídolos en el mundo, pero solo uno, un solo Dios, que murió por ti y por mí, pagó el precio de la justicia de Dios. Por eso vemos que en el antiguo Israel el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, no podía entrar al lugar santísimo, que era una vez al año, a expiar los pecados de un pueblo cuando él mismo era pecador. La ley le exigía que él, aunque fuera un sumo sacerdote, el único que podía estar en la presencia de Dios, tenía que expiar su pecado. Expiar significa que alguien debe pagar por tu culpa. Alguien que no merece morir por ti, pero lo hace, aunque él no quiera morir. ¿A usted le gustaría morir por alguien que cometió un pecado que no es el suyo? ¿Usted moriría? ¿Usted moriría por su hijo? Que si su hijo mató a alguien, ¿usted moriría por él en su lugar? Para que usted vea cómo somos los seres humanos. Algunos de nosotros aquí no queremos morir. El problema es que no sabemos cuándo nos toca, cuándo nos apagan el switch. Usted no sabe hasta cuándo tenemos servicio eléctrico. Si pudiésemos utilizar una expresión vulgar. Por eso se necesitaba un cordero, porque en el Antiguo Testamento a alguien se le echaba la culpa. Se llama chivo expiatorio. Por eso el ser humano siempre le echa la culpa a alguien de sus errores. Jesús ocupó el lugar del chivo expiatorio, del Azazel. Porque el sumo sacerdote, después de expiar su pecado, llevaba la sangre del cordero santificado y lo ponía en el propiciatorio, y veía cómo venía el fuego de Dios y consumía el sacrificio aceptable. Luego quedaba el macho cabrío, sobre el cual el sumo sacerdote imponía las manos, soltaba el pecado sobre él, el pecado de Israel como nación, y lo enviaba a morir al desierto solo. Jesús se reveló a Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como él se lo dijo, en un nuevo pacto, sobre él tendría que venir, exactamente como el Azazel, como el macho cabrío, el chivo expiatorio, toda la culpa del ser humano caería sobre un solo hombre inocente. Pero para poder ir a ser juzgado, él era inocente y la ley le prohibía. Pilato dijo: en este hombre no hay maldad, y se lavó las manos. Pero Satanás quería que fuera justiciado, y ese era el propósito. Pero Dios no puede actuar para poder crucificar a Cristo a un inocente. Era necesario hacer que el justo fuera traspasado en lugar de los injustos. Por eso hay la conversión. Por eso cuando Abraham entrega a su hijo en el monte Moriah, allí Dios entrega el cordero a cambio de la vida de Isaac, tipo de Jesús. Por eso ahora Jesús necesitaba ser igual, ser cambiado. Barrabás, el malo, el asesino, quedaba fuera libre, y Jesús, el inocente, tenía que ser imputado de pecado. Así tenía que morir para poder cumplir Isaías 53, verso 10 en adelante. En Jesús estaba la vida, estaba la sangre de Dios. ¿Qué pasó en la unión hipostática, en ese cambio que hubo sobrenatural? Ahora, entonces vemos como el sumo sacerdote tenía que expiar su pecado. Aunque él era intercesor, un cordero tenía que entregar su vida. ¿Acaso el cordero quería morir? No. Expiación significa entonces borrar los pecados, las culpas, purificarse. Este es el sacrificio vicario sustitutivo de Jesús, Gálatas 3:23. Hoy en día se ha enseñado que en la iglesia tradicional el Papa
es el vicario de Cristo. La palabra sustitución o la palabra vicario significa que alguien ocupó tu lugar para recibir la imputación por un pecado y morir aunque no tenga la culpa. Ser vicario de Cristo, nadie puede ser vicario, porque vicario es alguien que tomó tu lugar para morir por ti, y ningún papa ha muerto por Jesús. Él no puede ser vicario ni de sí mismo, porque si él no entra en la revelación de que Jesús es su Señor y Salvador y lo acepta como su Señor y Salvador, va al infierno con todo y mitra. ¿Sabe cuántos papas hay en el infierno? Por eso la muerte de Jesús fue sustitutiva. Dios hizo a Cristo pecado por nosotros y Él se entregó a sí mismo voluntariamente a morir en una muerte de cruz, como lo dice Filipenses capítulo 2. Cuando vamos entendiendo entonces cómo tejió Dios desde antes de la fundación del mundo, con uno de los principios más grandes, el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Ahí está la diferencia. Podemos predicar lo apostólico, lo profético, soltar la unción sobre la gente. Podemos ver los milagros que Jesús hace. Porque yo aprendí que una iglesia sin milagros no es iglesia. Pero eso lo hace porque Él es el poder de la resurrección. Entonces Dios necesitaba un sustituto y Jesús fue nuestro sustituto. Primera de Pedro 2:24. Si Dios buscara un sustituto hoy para morir por Venezuela, ¿usted se entregaría? Nadie. El que no cometió pecado, que nunca tuvo engaño en él. Verso 23. Cuando proferían los insultos, ¿cómo tiene que cumplirse Isaías 53, versos 7 en adelante? Él no replicó con insultos cuando padecía, no amenazó a nadie, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia, se llama Dios. Vemos la Santa Cena como un lugar, un sitio para ir a la playa, a embriagarse la gente con alcohol, pero ya no hay. Yo le decía a mi hija ayer que cuando yo era muchacho, no, en la televisión solamente las películas sagradas, en la radio solamente música sacra. Todo estaba cerrado. Era Semana Santa. Ahora no, man. Ahora todo es rumba, caña, guaguancó, playa, rumba, caña, guaguancó y playa. Sí, porque es la Semana Santa. Las iglesias vacías. En estos días pasados pasé el Jueves Santo. Mire, ese cura, si ese día agarró ofrenda, se hizo millonario. Qué impresionante ver que las iglesias de los curas se llenan en Semana Santa y la de los evangélicos están tan cansados los evangélicos que se van de viaje. Cansancio extremo. Necesitan descansar porque, wow. Jesús cuando estaba en el monte Getsemaní oró por todos nosotros que estamos aquí. Y dijo, Padre, no permitas que yo le falle, te falle a ti, a la humanidad. Mira, Pedro, Juan, María, Francisco, que no han nacido todavía, pero que están en los planes. Nosotros los diseñamos. Ellos tienen que nacer algún día. No permitas que yo les falle. Si es de tu voluntad, aparta de mí esta copa. Si no, Señor, y grandes gotas de sangre. La sangre está involucrada en todo el proceso de sacrificio de Jesús. Por eso Él se entregó a sí mismo para redimirnos de la pena del pecado. Ahora, ¿qué es un vicario? Cristo se convirtió en nuestro sustituto. Número 1, su muerte es una expiación. 2, Él murió en sustitución en lugar de. Cuando usted y yo no habíamos nacido todavía, ya éramos pecadores. Por eso es lo que dará sentido a una iglesia. Yo tengo cosas mejores que hacer en la vida que ser pastor. Yo lo he dicho muchas veces.
Pero a Dios le plació llamarme hace 35 años para ser pastor, para soltar la unción de salvación a través del mensaje de la palabra, restaurar vidas, sanar enfermos a través de la unción, los milagros, sanidades. Él no me escogió a mí porque yo era bonito, yo no había nacido todavía. Antes de la fundación del mundo, Él me escogió. Dios es amor y nos entregó a su propio Hijo. Esta obra, la obra de Cristo, alcanzó su punto culminante con su muerte expiatoria. Una expectación, el mundo, Dios, las mismas tinieblas. Por eso Dios deja un testimonio que cuando Cristo expira, un gran terremoto sacude aún los sepulcros. Si no me equivoco, Mateo 27:53. Se rasgó el velo del templo. Había un soldado que dijo: wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Allí muchos entraron en la revelación. El sumo sacerdote de la época no pudo oficiar el último sacrificio porque Jesús rasgó el templo y quitó de en medio lo que interponía entre la relación del hombre y Dios, dándonos lugar libre, acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios. Aleluya. Por eso, mis hermanos, su muerte es vista como voluntaria. No es solo algo que Dios permitió, es algo que Dios ordenó. Jesús tuvo una muerte sacrificial. Fíjense que en el Antiguo Testamento Aarón era el intermediario. Ahora, para Dios el hombre es la máxima creación. Jesús es el hombre es la máxima expresión de Dios mismo. Porque su imagen y su semejanza forman parte de nuestra concepción como seres humanos. Pero un día el hombre pecó. Esa comunión desapareció. Alguien tenía que intervenir. El pecado terminó con el plan eterno de Dios para el hombre. Este fue destituido de su gloria. Ahora había que volver a reconectar al hombre con la gloria, con el Dios eterno, su creador. Era necesario que Dios proveyera algo que fuera tan poderoso que contrarrestara el poder del pecado. Permita a Dios que se le revele esta porción. Se necesitaba algo poderoso que pudiera satisfacer la ira y el clamor de su propia justicia. Era necesario un pago total por la transgresión, no parcial. Y la Biblia revela que solo existía algo tan grande y tan poderoso que pudiera tener ese poder. Se llama el amor de Dios. Juan 3:16. Mire, lo más poderoso que el diablo nunca pudo mirar, nunca pudo prever, estaba en la sangre de Jesucristo. El amor de Dios, alabado sea el Señor. El amor, no cualquier amor, era el amor eterno de Dios. Es lo que cambia la diferencia en el plan eterno de Dios para nosotros los pecadores. Por eso no importa el pecado de la gente cuando vienen a Cristo y se acepta como su Salvador personal. Entonces somos redimidos porque alguien pagó la culpa. Juan 19:30, él dice que ahí todo se consumó. Pero él dijo también en Juan: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque la naturaleza caída de Adán todavía está en nosotros. Por eso, volver a nacer de nuevo implica una nueva naturaleza. 2 Corintios 5:17. Dios no puede crear un nuevo nombre, un nuevo hombre, pero ya una nueva naturaleza. Ahora ya no somos un nuevo hombre, somos una nueva criatura, hechos a imagen conforme a Cristo Jesús, de quien toma forma toda familia sobre la tierra. Por eso, el amor de Dios es la fuente inagotable de la redención. Se necesitaba sangre que fuera derramada. Hebreos 9:22. ¿Cómo podremos hablarle a la gente de salvación y vida eterna cuando no entendemos los principios de la salvación y vida eterna? ¿Cómo podemos pararnos en un lugar sin conocer? Dios me ha permitido caminar todos estos años. Me ha permitido predicarle a gente, he ido a hospitales, a funerarias, a entierros. Y me ha tocado entender el amor de Dios. Por eso siempre les digo que el dinero
circunstancial. Si el que me llamó para dar algo tan grande como el regalo más precioso, su Hijo Jesucristo, no me va a dar para poder cumplir con todas las exigencias económicas. Él es la misma fuente de la redención. Por eso necesitaba que su sangre, la sangre que te dio vida al cuerpo de Jesús, fuera derramada. Porque la Biblia dice que sin expiación, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Y Dios no hace excepción de personas. Por eso Dios escogió su propia sangre, porque era una sangre virtuosa, no era sangre humana. Por eso Dios escogió a Jesús para manifestar ese amor. La Escritura nos brinda una revelación respecto a la sangre. Número uno, la sangre en el Antiguo Testamento se hacía por medio de sacrificios de animales, pero la sangre de Jesús es una sangre preciosa, perfecta. Lo que haría grande y poderoso el sacrificio, una sola vez y para siempre. Es la diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que necesitaban un chivo expiatorio. Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Fíjese que de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Dios no le está pidiendo a usted que se desangre en Semana Santa, como hay gente en el mundo que se agarran unos látigos así y se sangran. Así hacía la gente allá en el Monte Carmelo. La Biblia dice que no hay otro sacrificio, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay sacrificios, no hay misa, no hay paga. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés 9:4: ahora pues el que ha muerto no tiene paga. Porque ¿quién pues decidirse entre todos los vivos? Póngame la versión Reina Valera. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Ahí la palabra paga no es billete, es intercesión. Cuando mi mamá se murió, mi conexión con ella era la iglesia católica. En mi ignorancia iba y le pagaba 30 bolívares, que eran 30 bolívares, ya era un muchacho, para que el cura le oficiara una santa misa a mi difunta madre. Ella se lo merecía, no era mi madre. Por eso es el principio de las indulgencias por allá, en la cual se levantó Martín Lutero en 1517. Y entonces la primera misa me voy para la iglesia. Escojo la mejor iglesia de aquí de Petare, donde yo vivía. Y de repente empiezo y Señor, te pido ahora por el alma de, cuando digo el alma de, hasta mi mamá. Y Pedro, Juan, María, Julia, Ana, mire, no sé cuántas almas, cuántas personas fallecidas. La última era mi mamá. Y yo me molesté con el cura. La primera misa y la última que le mandé a hacer. Más nunca. ¿Cuántos de nosotros se nos murió una madre o un padre no lo hicimos? ¿Es natural? ¿Es la ignorancia? Ahora, el sacrificio perfecto se necesita un cordero. Jesús lo realizó una sola vez y para siempre. Hebreos 7:27, póngamelo en pantalla. Toda transgresión merece castigo. La justicia exige que el transgresor sea castigado, que pague su culpa. La palabra nos revela el poder de la ira de Dios. Ahora, veamos el poder de la sangre de Abel. No, mejor póngame Hebreos 10:12. Quisiera hablar de la sangre de Abel, quiero adelantar, no quiero fastidiarlos. Perdón. Entonces, Hebreos 12:24.
que estoy acortando aquí. Ajá. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea que la sangre habla, porque ahí está la vida. Quisiera referirme brevemente a Abel. Abel, su vida fue consagrada para presentar ofrendas y holocaustos de sacrificio a Dios. Pero en el huerto del Edén el hombre no comió carne, y Abel nunca comió carne allí. Él cuidaba los rebaños porque eran para ofrecer los sacrificios a Dios. La escritura revela que Abel fue el primer sacerdote a quien Dios reveló el poder de la sangre. Es solo a partir del diluvio, en Génesis 9, 3, 4, cuando Dios le permite por primera vez al hombre comer carne pero sin la sangre. Por eso se come la carne sin la sangre, porque la sangre es un contaminante cuando el cuerpo deja de vivir, no tiene el espíritu. Por eso la sangre le pertenece a Dios y no puede tomarse a la ligera. Número uno, en la sangre hay algo poderoso y profundo, un diseño, un sello y un ser que debe ser respetado. Se llama Dios. Dos, vemos la referencia de la primera Pascua en Egipto, cuando Dios le dijo a Moisés, allá en Éxodo 12 al 13, esta noche maten un cordero por familia. Si el cordero es muy grande, busquen con quién compartirlo, porque a la medianoche voy a enviar al destruidor. El espíritu de la muerte vendrá a buscar los primogénitos de Egipto, y no quiero que ninguno de los primogénitos de Israel pueda morir. Pongan la sangre del cordero en las dindeles de las puertas, en los marcos de las ventanas, para que cuando venga el devorador, el asesino, no pueda llevarse a los hebreos. En Apocalipsis 3:20 dice que todo aquello que está bajo la protección de la sangre del sacrificio no pueden ser tocados por la muerte. Aleluya, Jesús. Estamos aquí hoy porque el mundo celebra la resurrección de aquel hombre llamado Jesús. Aquel que un día en la cruz del Calvario, con los brazos extendidos, te miró a ti y me miró a mí. Como dice el libro de los Hebreos, extendió su misericordia hasta lo último. La comunión con la sangre de Cristo trae comunión. Es algo muy claro. En el antiguo pacto no se podía entrar al lugar santísimo sin derramar sangre de un cordero. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Cristo abrió un portal, una puerta de acceso. Cada vez que querramos ir al Señor, aunque hayamos pecado, 1 Juan 1, 8, 9, aunque hayamos pecado, porque no vivimos bajo la ley, podemos entrar, tenemos acceso libre y gratis cuando querramos a la presencia de Dios, porque Cristo rompió en su resurrección, en su muerte, su victoria, el velo, lo rasgó de arriba abajo. ¿Por qué es tan importante la sangre? Primeramente porque es el elemento donde se encuentra la vida. Es el origen de la vida. Es lo cual determina su valor. Es lo que determina el valor en la sangre de una vida. Por eso cuando un ser humano es muerto, cuando un ser humano es asesinado, el valor de esa vida se confronta con la sangre de Cristo. Él pagó un precio por esa vida. Por eso Dios dice: nadie puede quitarle la vida a nadie. La sangre que tiene más valor para Dios es la de su Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Cómo definimos esta vida? La vida en la sangre está representada por la palabra Zoé, con Z. Todo aquello que posee el Zoé, todo ser viviente, posee vida. Esa vida Zoé no forma parte de la naturaleza de Dios. Él la impartió la vida. Juan 10:10 dice que el diablo vino a matar,
a hurtar y destruir, mas yo he venido a darte vida Zoe, y vida Zoe para que la tengas en abundancia. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la vida Zoe que Dios quiere darnos, una vida de abundancia, de bendición. Por eso todo aquello que respira posee el Zoe de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, no era solo un hombre, era Emmanuel. Una de las cosas como Dios resuelve el problema para poder venir es con el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Solo Dios podía pagar el precio de la culpa del hombre. Por eso tuvo que encarnarse a través de la unión hipostática. Poder del Espíritu Santo hacer que la sangre del Padre pudiese estar en el óvulo, y entonces por el poder del Espíritu Santo nacer un hijo. Jesús, el ángel le dijo en Lucas 1:35 a María: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Verso 36, verso 37. Ahora, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Dios con nosotros. Era necesario que Dios estuviera con nosotros. Por eso el nombre que le da el profeta Isaías en el capítulo 9, no lo pongan, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús nació siendo engendrado de la misma vida del Padre eterno. Hay profundidad en esto. En Él se manifiesta todo lo que es Dios. También Él poseía el Zoe de Dios, la vida Zoe, que venía de su madre María, que eso es lo que hacía que Él fuera un ser terrenal. Jesús no vino al mundo como Dios porque no estaba dispuesto por el Padre su propósito. Número 1, se despojó de su gloria. 2, tomó forma de siervo, forma humana. Fue hecho un hombre, semejanza de hombre. Poseía la vida con la virtud de Dios. Poseía características precederas, o sea que podía morir. Murió como todo un ser humano. La resurrección fue manifestada en su vida por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2, 22, 24. Él tenía que morir como usted y yo tenemos que morir. Lo que Él ha hecho al morir por nosotros es que nosotros no pasemos por el infierno. Como dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tenemos que transitar por la muerte, sí es verdad. ¿Qué es lo que ha hecho que millones de personas estemos sentados escuchando a un pastor? ¿Qué hace que millones de personas escuchen a un cura hablar de salvación y vida eterna? Porque todos nosotros tenemos temor de morirnos. Tenemos temor de ir al infierno, porque eso es real en nuestras vidas. Porque ninguno se quiere morir, porque le tenemos miedo a la muerte. Por eso Jesús en Romanos 4:25 dice que no murió en cualquier día, no murió en cualquier año, dice que murió a su tiempo. Había un tiempo determinado por el Padre para morir. Murió por nuestra justificación. No era un solo hombre más, era Dios. Asumió el sacrificio por el ser humano, entregando su vida en sacrificio. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús bajó a los infiernos? Alguno de ustedes se ha preguntado, ajá, y cuando Jesús se murió, ¿para dónde fue? Facilito, le dice la Biblia, para el infierno. Donde usted y yo deberíamos ir. Pero por la misericordia de Dios, no vamos a ese lugar.
Libro de Primera de Pedro 3, 19, 20. Una vez le pregunté a una pastora que me discipulaba sobre eso, no me supo contestar. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Usted sabe que el arca de Noé no fue preparada para los animales, fue preparada para los seres humanos. Pero ninguno quiso entrar. Pero como Noé tenía un pacto con Dios, él y su familia entraron. Los que entraron fueron los animales. Ellos sí entendieron el propósito del arca. Así es la salvación. Mucha gente va al infierno, se le ha predicado, se le ha hablado, pero no han entendido que eso es algo real. Es una puerta, una entrada. El arca es tipo de la salvación en Cristo Jesús, donde Dios quiere que nosotros con nuestra familia seamos salvos. Aleluya. Pocas personas. O sea, cuando Jesús estiró su brazo a la izquierda, su brazo a la derecha alcanzó hasta los días de la paciencia de Dios, para darle a todos la oportunidad, porque el seno de Abraham estaba lleno de justos. Y el libro de los Efesios capítulo 1, 4, 7 y 8 dice que había una cautividad. Y dice que cuando Jesús resucitó, antes de ir a presentarse al cielo como hombre, no como Dios, para ser glorificado, dice que se llevó cautiva la cautividad para el paraíso. Y luego entregó los dones a los hombres. Ahora, la resurrección es un milagro. La gente hoy está ávida de ver cosas. Hoy vemos mucha gente, Dios ha puesto ministerio como Benson y Dajosa a levantar muertos. Su sangre fue llena de un glorioso poder, el poder del Espíritu Santo. Toda sustancia de la sangre de Jesús, que lo hacía mortal y corruptible, sufrió una transformación extraordinaria, profunda, que transformó su configuración humana. Y cuando la sangre y el Espíritu Santo se unieron para dar lugar al milagro más grande de la humanidad, la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo estaba allí. Es el que opera, según Juan 16, para nuestra salvación. Opera el milagro de la redención en nuestras vidas, cuando aceptamos el pago sustitutivo vicario de Jesús por nuestro pecado. Jesús era un humano con un cuerpo, con una composición biológica única de un hombre. Pero al morir y bajar al infierno, su sangre se unió al Espíritu Santo. Transformaron su cuerpo, todo lo mortal y todo aquello mortal, y lo arrancaron de la muerte. Su cuerpo se impregnó del poder de la resurrección, y ahora la vida en su sangre es nuestra herencia. El poder del Espíritu Santo lo levantó entre los muertos, porque en su sangre está la vida de Dios. Ahora, ¿cuál es el poder de la sangre? Vamos preparando la Santa Cena, señores. Por favor. El poder de la sangre de Jesús fluye vida, luz refulgente, que en el mundo espiritual, hermano, es temido por las tinieblas. Dice la Escritura que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dios es amor, y ese amor estaba contenido en la sangre de Cristo, que entraría en el vientre de María para engendrar al Hijo unigénito. Jesús nació entonces llevando la marca del amor de Dios. Dios creó al hombre a causa del amor. Por eso necesitaba un hombre, un ser como Él mismo, su misma naturaleza, para manifestar el amor de Dios. Dios necesita a alguien como sí mismo. Por eso nos creó con su imagen y semejanza. Por eso colocó el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso que usted predica a Jesucristo. Por eso es la esencia de ser cristiano, ir a predicar, porque el amor de Dios está contenido en nosotros. Uno igual a Dios, tenemos la misma naturaleza espiritual. El amor de Dios tiene que ser transferido a través de la predicación. Si eso no está en su vida,
Si esa no es tu premisa, entonces, hermanos, tenemos que reflexionar. Porque lo que le da sentido a mi ministerio, a mi vida como cristiano, es ganarme a otros para Cristo. Vamos a hacer un ejercicio. Cierra un momentico los ojos. Y usted, si alguna vez pudiese ponerse una plancha caliente en una mano, ¿verdad que le dolería? Se le hincharía y daría una llaga. Ahora imagínese usted en el infierno llevando candela toda la eternidad. ¿A usted le gustaría eso? Entonces, ¿por qué dejamos que otros vayan a la condenación eterna? Cuando tenemos el amor de Dios contenido en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque su sangre preciosa nos compró. Ya no tenemos una sangre cualquiera. Por eso Él nos ve como real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. El amor de Dios es lo que más prevalece. No proviene de sentimientos humanos. Es de origen divino, expresa la plenitud de la naturaleza divina. El amor es una persona. Así como la fe es un espíritu, el amor es una persona. Juan 13:35. Yo estoy aquí porque entendí que cuando Dios me habló, no me explicó tantas cosas. Me dijo: sígueme, haré de ti. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Al principio, 1 Corintios 13 dice que cesarán las lenguas, terminarán los dones, ya el ministerio de la iglesia no tendrá sentido, pero el amor permanecerá. Aleluya. La sangre clama. Abel fue asesinado por su hermano en el Calvario, en el Edén, y declama justicia. Lo vemos en Génesis 4:10. Si la voz de Abel clama justicia, y Dios le reclama a Abel por haber desamparado a su hermano, y él le dice: Abel, ¿dónde está tu hermano? Caín. Y Caín dijo: yo no sé dónde está mi hermano. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Su sangre clama justicia desde la tierra. Estoy escuchando la voz de Abel. ¿Usted cree que la voz de la sangre de Cristo nos clama más que la voz de la sangre de Abel? Aleluya. Hebreos 12:24. El principio de una predicación es la vida eterna. Una vez que aceptamos a Cristo, comenzamos discipulado, el crecimiento espiritual. Como dice Efesios 4:12, preparación para ser equipados en todo necesario para la obra del ministerio. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Quiere decir que la sangre de Jesús habla. La sangre está la vida, estaba el Zoe de Dios que venía de su madre, pero era la sangre inyectada por el Padre que daba vida y completaba un ser grandioso y maravilloso. A diferencia de la sangre de Abel, Cristo es el unigénito de Dios. Fue vertida en la cruz del Calvario como propiciación. Él es el mediador de un nuevo pacto. Aleluya. Aleluya, Jesús. Yo soy Jesús. Quiero que inclines un momento tu rostro y veas la cruz del Calvario. Los ojos llenos de amor de un hombre llamado Jesús, sufriendo el escarnio sin haber cometido pecado. Como dice Isaías 53, verso 7 en adelante, que Dios quiso sujetarlo a quebranto, varón de dolores. No abrió su boca en medio de eso. Y como oveja hizo silencio en medio de sus trasquiladores.
Fue maltratado, humillado. Fue llevado al matadero, la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Por qué en el Calvario? Aleluya. Capítulo 25 del libro de Isaías. Un día Dios cambió a Isaac, el hijo único de Abraham, por el cordero. Se llama Monte Moriah. Siglos más tarde, el Monte Moriah se llama Gólgota o Monte Calvario. Y Dios profetizó siglos antes del nacimiento de Jesús sobre el Monte Calvario. Sobre este monte, verso 6, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará la muerte para siempre el Señor omnipotente. Enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Verso 9: en aquel día se dirá: si es este nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Isaías profetizaba sobre el monte Gólgota siglos antes de que aquel Mesías fuera colgado inocente, que fue cambiado por Barrabás para ser contado entre los pecadores, para que se cumpliese toda la escritura y toda la justicia, y Dios fuera glorificado y cumpliera el propósito de su sangre. Su sangre tenía que ser vertida, porque la primera sangre fueron de animales en el Edén. Era necesario que aquel que asumiría la posición del postrer Adán también derramara su sangre. A diferencia de Abel, él sería la diferencia, porque en él estaba contenida la vida de Dios, el gran amor de Dios, que fue lo que se derramó en la cruz del Calvario, sobre el monte Gólgota. La sangre de Jesús tiene poder para juzgar y destruir todo aquello que se opone a la justicia de Dios. Habla de victoria. Está contenida en él toda la autoridad de Dios. En la cruz del Calvario triunfó sobre Satanás, arrebatándole las llaves de la autoridad sobre la tierra y sobre los seres humanos. El costado de Jesús fue atravesado por una lanza, de la cual salió agua y sangre, para demostrar que era un ser humano y que su sangre había sido vertida, que su cuerpo ya no tenía la vida de Dios, que ahí lo que había era un cadáver. Juan 19:34. Aconteció algo poderoso en el ámbito espiritual. El velo del templo se rasgó en dos. El camino entre Dios y los hombres había sido abierto nuevamente. Su sangre es virtuosa, porque la escritura dice que su sangre, la sangre de Jesús, fue vertida en la cruz del Calvario. Aleluya, vertida, derramada desde lo alto de la cruz. Porque Jesús en Filipenses 2:5-8 dijo que Él escogió la muerte en cruz. No es que el hombre inventó la cruz, no es que el hombre inventó la muerte en cruz, es que Él propició la cruz, colocó el diseño como moriría el Hijo eterno de Dios. Era el diseño. 1 Corintios capítulo 2 verso 6 dice: hablamos misterios entre los que han alcanzado sabiduría, y no sabiduría de los príncipes de este siglo que perecen. Porque si ellos hubieran entendido que estaban crucificando al Rey de Gloria, nunca lo hubieran crucificado. Satanás mismo hubiera cuidado que a Jesús no lo rasguñara ni un mosquito.
Por eso la sangre de Jesús venció el poder del pecado, rebelión e iniquidad. Destruyó toda la estructura demoníaca de poder. Su sangre tiene la virtud de limpiar y purificar. En lo natural, la sangre proporciona oxígeno, nutriente. La sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. En una parábola dijo que había un mercader que tenía cosas valiosas para vender, pero que un día consiguió una perla y dijo: wow, esta es una perla preciosa. ¿Cómo hago para tenerla si todo lo que tengo es de valor? Y dijo: pues entregaré lo que para mí tiene valor para que voy a tener la perla de gran precio. Usted y yo somos como la perla de gran precio, que un día aquel que lo tenía todo se despojó de su gloria, se hizo uno igual a nosotros, porque él dijo: voy a dejar lo que tiene valor para darle valor a mi perla preciosa, aquel que tiene mi imagen y mi semejanza, al ser humano, al que creé con un propósito. Las demás riquezas tienen un propósito, las demás riquezas tienen un valor, pero él dijo: voy a invertir todo mi valor, todas estas cosas por una sola, la perla de gran precio. Aleluya. Aleluya. Libro de Segunda de Corintios. Me perdió. Aleluya, Jesús. Primera de Corintios. Aleluya. Su verso, capítulo 10, verso 14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Que este pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Aleluya, Jesús. Verso 27. Si alguno incrédulo lo invita a comer y usted acepta la invitación, coma todo lo que reciban sin preguntar nada por motivo de la conciencia. Aleluya, Jesús. Verso 17 del capítulo 11 de Segunda de Corintios. La iglesia primitiva supo administrar la revelación, porque nunca perdieron el concepto de que era el cuerpo de Cristo y que su sangre estaba representada en el vino y su cuerpo en el pan. Esto hacía que los creyentes se les revelara algo poderoso que se ha perdido en el tiempo. Por eso Pablo, en el verso 23 del capítulo 11 de Primera de Corintios, dice: lo que yo recibí del Señor. ¿Qué recibió Pablo? El cuerpo, el pan, y el vino. Y esto le voy a transmitir a ustedes, esta revelación. Que el Señor, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió.
Y dijo, deme otro pan porque este pan se volvió. Deme otro pan, deme el suyo ahí, mantico, que se agarre ese otro pan rapidito. Se volvió a pura harina. Quiero que levante el pan. ¿Usted se imagina que usted se estuviera comiendo su propia carne o la carne de su propio hijo? ¿A usted le gustaría el sabor de esa carne? Hay gente que se le ha revelado la sangre, vino, perdón, y comiendo el pan se convierte en carne, y la taza el vino en la copa se convierte en sangre. ¿Por qué? Aquí lo que estamos es dando cumplimiento a una ordenanza que cada vez que la tomemos decimos que Cristo viene pronto. Para nosotros está el vino. A los niños, como usted puede ver ahí atrás, también tienen su copa, pero no tienen vino porque son pequeños. Pero ellos tienen que aprender a asociar el color del vino con el sacrificio de Jesús. Pablo dijo entonces, la noche que Jesús fue traicionado, después de haber cenado, dice que tomó el pan de la Pascua. Era un pan especial, y el vino era un vino en una copa especial. Acuérdese que era la fiesta de Pascua. Y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Antes de comer el pan, Isaías 1:18 dice, venid y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Pongan la versión interna, la versión Reina Valera, que es la que todo el mundo entiende mejor. Venid luego, dice Jehová Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No podemos tomar los elementos del cuerpo de Cristo si no hemos discernido nuestra vida de pecado. Primera de Juan 1:7, 8 y 9. Si decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y sea esto, en esto Dios verás, porque no es hombre para mentir. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpió pecado. Verso 8. Verso 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Quiero que ponga un fondo musical. Tomémonos un minuto. No una oración mental, una oración que usted la puede escuchar. Solo a usted le interesan sus pecados y a Jesús. Dígale: Señor Jesús, mira todos los pecados que yo he cometido todo este tiempo, pecados no confesados. No puedo tomar la sangre y el cuerpo de la Santa Cena porque cuántas veces le he recordado a la madre a alguien. ¿Cuántas veces me he machucado el dedo y me acordé de la mía? ¿Cuántas veces he robado? He sido truculento en las ganancias indebidas. Cuando hemos codiciado la mujer ajena o el hombre ajeno. Cuando hemos escondido el Acán en nuestra casa. Cuando hemos adulterado o fornicado.
La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces hemos dejado mal puesto a Dios? Y el diablo nos acusa de día y de noche. Pero Dios dice: este es el momento, venid y demos a cuenta. Si tus pecados fueren blancos como fueron rojos, póngamelo otra vez. Isaías 1:18. Pongámonos a cuenta. Pongamos las cosas claras entre Dios y nosotros. Dice Dios, el Señor: sus pecados son tus pecados como escarlata. Imagínense, escarlata es un color, algo así más encendido que esto, pues. Fuerte. Si fueran tan fuertes que no pueden pasar, no pueden obviarse, quedarán blancos como la nieve. Si son rojos como el púrpura, quedarán como la lana, limpia. Tomémonos un minuto y ahí digámosle: Señor, aquí estoy. Mira mi vida. Aleluya, mira mi vida. Necesito la vida de Jesús en mí. Soy pecador, hay que reconocerlo. Somos redimidos. Pero a diferencia de la ley, cada vez que pequemos, podemos venir confiadamente al trono de su gracia, porque Jesús rompió entonces el velo, rasgó el velo que nos impedía entrar al lugar santísimo por la ley, y nos hizo aceptos al Padre a través de su sacrificio. Porque cada vez que pecamos, transgredimos la ley de Dios. Pero cada vez que pecamos o transgredimos la ley, cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, sabe que ve la sangre, su poder redentor, la sangre. Usted y yo estamos aquí para irnos para el cielo, un viaje sin retorno. Pero cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestra santidad, que no es fácil en un mundo tan pervertido. Así que dígale: Señor, gracias. Diga conmigo: Señor, gracias. Hoy reconozco que soy pecador, pero reconozco los méritos de la sangre de Cristo. Acepto tu perdón, Señor. Yo reconozco que he transgredido tu ley, que te he fallado. Pero la Biblia dice que si venimos a Él confiadamente, en trono de tu gracia, tú nos perdonarás en Jesús. Porque Él es fiel y es justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Dale gracias a Dios un momento por su perdón. Dale gracias a Dios por su perdón. Aleluya, Jesús. Por eso Pablo instruye primeramente a la iglesia, aunque no estuvo presente, pero él levanta y dijo: esto lo hizo Jesús la noche en el cual se cumpliría la palabra que Él sería transformado en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice que puede haber cenado, haber comido normalmente. Agarró un pan y una copa que estaban preparados para la fiesta de la Pascua. Y como todo judío conocía el rito, dijo: coman. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Coman el pan. Mientras lo masticas, la Biblia dice que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, que por su llaga fuisteis sanados. Cuando masticamos el cuerpo, el pan, es como si estuviera triturando la carne de Cristo. Permite Dios que esto se nos revele. Después de un momento, Pablo toma la copa, porque le iba a enseñar que no era cualquier copa. Que lo que hacía diferencia de la copa era el significado. Y es lo que tiene significado para nosotros. Por eso el vino es rojo.
Los mejores vinos son rojos, tipo de la sangre. Pablo continuó diciendo, verso 25: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa, quiero que levantes tu copa y veas el contenido. ¿Sabes? El día que Jesús entró triunfal a Israel, a Jerusalén, iba montado en un burro. Y todo el mundo aplaudía y ponía los mantos delante del burro y las palmas. Y el burro se pensó que cada cosa era con él. Pero resulta que no era con él. El ministerio del burro, lo que tenía, lo que lo hacía importante, era el que iba montado arriba. Se llama Jesús. Así es la copa. No importa en qué copa la tomó Jesús, si era de oro o de plata. Cuando Él la tomó era una copa normal, común y corriente. Pero adentro había un vino preparado para la Pascua. Y Pablo dice que Jesús dijo: y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria a mí. La iglesia primitiva bebía constantemente del fluir de la copa. Es lo que nos hace no perder la comunión con Cristo. Es lo que no permite que la visión se pierda en nuestros ojos. Quiero que levantes tu copa, porque Jesús levantó la copa como lo hacemos hoy. Hoy cuando la levantamos, allá los niños, nosotros, porque estamos enseñando a una nueva generación a conectarse con los elementos de la cena, así como lo hacemos con los diezmos. Les enseñamos a diezmar, porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomen el vino. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Hebreos 10, para ir terminando. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerme sacrificios? Pues los que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habrán sentido culpables del pecado. Pero estos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Queremos aprovechar la oportunidad. Si hay alguien que no conoce a Cristo como su suficiente Salvador y no ha depositado la confianza en el Señor, yo le invito a pasar. Si hay alguien que debe reconciliarse con el Señor, aprovecha esta oportunidad que estamos hablando del poder de la sangre, porque Él vertió su sangre por nosotros. No importa cuántas veces caiga el justo, dice la Biblia, sino cuántas veces se ha de levantar. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su suficiente Salvador, que no tiene la seguridad eterna, yo le invito a pasar. Si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, este es el tiempo ideal, el tiempo de la visitación. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. La Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena?
quiero traer revelación a su vida. Según cuando comenzamos en el libro de los Hechos 2:47, 2:42 al 47, Jesús nos dejó una ordenanza, la Santa Cena. Él es el segundo Adán y tiene parte con Dios, dominio y autoridad, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Aleluya. Es un mandato, una ordenanza, es conmemorativa, porque cada vez que la tomamos, anunciamos que Cristo va a devolver. Lucas 22, del 15 al 20. Cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos anunciando, Maranata, que Cristo viene. Todo se ha cumplido, todo apunta. En los próximos años puede ser que Cristo venga. Todo, ya Israel tiene 70 años, que lo cumple en mayo. Cuando tomamos la Santa Cena, le recordamos al diablo que no tiene potestad sobre nuestra vida. El momento en que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, nos libró de la muerte eterna. Solo los que reciben a Cristo pueden tomar la Santa Cena. No podemos tomar la Santa Cena sin hacer voy a ponerlo entre comillas, un acto de contrición. Isaías 1:18. Y después me preparan 1 de Juan 1:8 y 9. Uno de los grandes problemas en la iglesia primitiva era que mucha gente, lo vemos luego en 1 Corintios 11, era que la gente tomaba la Santa Cena como una comida, como un ritual. Le quitaban la vida, el sacrificio. Cuando tomamos indignamente la cena del Señor, siempre se ha enseñado que el que se toma la cena, aquel que se ha bautizado. Porque nadie puede llamar a Dios Señor si no lo conoce. Y nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. O sea que vamos a tomar la Santa Cena aquellos que han aceptado al Señor. No solo hay iglesias que si usted no está bautizado, usted no puede tomar la cena. ¿Qué es mayor? ¿El sacrificio o la ordenanza? Necesitamos discernir el cuerpo de Cristo. La doctrina apostólica del Nuevo Testamento hace hincapié que entendamos el significado de la Santa Cena y su importancia. Número 1, lo que significa discernir el cuerpo de Cristo. No una transustanciación o algo malentendido, no. Ignorarlo o malentenderlo trae consecuencias y hasta la muerte. Jesús dijo: cada vez que la comiereis. No podemos hacer de la Santa Cena un ritual religioso sin vida. A partir del pan, esto trae unidad. Cuando discernimos el cuerpo de Cristo, porque esto no termina en la cruz del Calvario, va mucho más allá. Es algo poderoso que lo entendieron en el libro de los Hechos. Los apóstoles lo enseñaron. Es el partimiento del pan. Esto traía una poderosa unción de reproducirse en la iglesia. Cristianos bien plantados, bien formados espiritualmente, porque tuvieron que vivir la persecución del imperio romano. Muchas vidas se las comieron los leones allá en los anfiteatros romanos, en las peleas de los gladiadores. Cristianos en los tiempos del emperador Justiniano y Vespasiano eran entregados a los leones. Preferían que se los comieran los leones y los tigres antes de reputar el nombre de Cristo. La iglesia primitiva descubrió que el partimiento del pan tenía poder sobrenatural, que unía al cuerpo de Cristo, lo mantenía unido. Porque al partir el pan, el cuerpo, a partir del cuerpo, o sea, la simbología del pan, en lo natural es dividir un pan, pero en lo espiritual es unir al cuerpo. Algo importante: a través de su muerte, Jesús produjo vida en nosotros. Cuando partimos el pan como el símbolo de su cuerpo, esto libera un poder para amalgamar sobrenaturalmente a los que forman su cuerpo. Al comer el pan y nos sumergimos en el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra, lo que es la iglesia. Algo importante a destacar en el partimiento del pan, iglesia, no solo une a la iglesia de una época, la iglesia primitiva, sino une a la iglesia de todas las edades. ¿Me hago entender?
Jesús es el maná que vino del cielo. Aleluya. Los elementos para la Santa Cena. Si algo tenían los apóstoles, era impartir la vida sobrenatural de la iglesia. Y ellos descubrieron la revelación de la Santa Cena. Traía unidad, fortalecimiento, un crecimiento. La iglesia comenzó a crecer porque se le dio al Espíritu Santo su lugar. Yo no vine a Jesucristo para vivir una vida fusilánime y pasar años en una iglesia diciendo soy evangélico. Hoy a otros retos en la vida. He superado muchas etapas difíciles, pero la vida que Dios plantó en mí es lo que me ha hecho crecer, sobrellevar las situaciones y crecer espiritualmente para poder darle vida y vida en abundancia, impartir de esa unción y esa gracia sobre otras personas. Nadie puede pagar el precio que ya Jesucristo pagó. Hermano, nadie tiene más valor que Jesús. No hay nada más precioso, nada igual al valor infinito de su sangre. Él nos ha librado de manera que nunca más volvamos a la esclavitud. El regalo más grande que nosotros podamos recibir no se compra con dinero. No es barato, porque es gratis. Es de la sangre de Jesús. Es un sacrificio vicario. Para mí es un privilegio pararme en un púlpito, porque Dios me llamó para ser predicador. Yo no sé cómo será el día que yo me presente delante de Dios. Este es un día en que todos nosotros nos presentaremos ante el juez supremo. Todos, sin excusas. Y Él te va a decir: ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con la vida que puse en ti para que la transfirieras a otro? Yo no morí en balde por la humanidad. Yo morí por ti para darte vida. No es porque teníamos valor. Jesús nos dio valor. Un valor intrínseco en su sangre. Con el precio fuimos comprados por precio y no por dinero. El regalo más grande de la redención ha sido pagado en su totalidad. Jesús nos compró del mercado de los esclavos. Éramos esclavos del mundo, del pecado. Nos compró nuestra deuda y nos entregó la factura cancelada. No regateó para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Y nos ofreció vida y nos la dio por regalo, inmerecido por su gracia. Pero en Él fluía el amor de Dios desde su corazón. Él quería que fuéramos impactados por el amor de Dios. Por eso un día Dios me dijo, creo que estaba predicando como por aquí en estos años, y Dios me dijo: ¿tú sabes por qué la gente llora cuando llega a mi altar? Y le dije: no, Señor. ¿Por qué llora? ¿Sabes por qué llora? Porque el día que Adán pecó, el hombre dejó de escuchar mi voz. Y la única manera que puedan escuchar mi voz y vuelvan a mi redil es cuando tú predicas mi palabra. Es mi voz. Es mi voz que va a su espíritu, los toca, los contriñe. Y entonces por eso lloran, porque recuerdan la última vez que escucharon mi voz. Qué lindo es esto. La Santa Cena no es simplemente un ritual, es una conmemoración. No es lo mismo decir Cristo viene pronto en el año 2000, hace 2018 años, que decir hoy Cristo está a la puerta. Porque ahora está más cerca, está 2018 años más cerca de su venida. Yo quiero una iglesia fortalecida. Jesús nos compró del mercado de los esclavos para hacernos libres de la esclavitud. Ahora Él es dueño de mi vida. Nadie puede superar el pago en efectivo
Jesús, fuimos comprados a un costo infinito por la sangre de su Hijo amado Jesús. Vamos a impartir los elementos de la cena. Siglo y en el venidero. Aleluya. Una de las cosas que Jesús hizo para mostrar: soy tu Salvador, Señor y Rey. El pacto. Aleluya. De Dios, una luz brillante vino un día a la tierra en forma de un hombre. La cruz no tiene poder, mi sangre es el precio. Aleluya. Es muy fácil caer, es muy fácil apartarse. Por eso está la figura del hijo pródigo. Ustedes que están aquí presentes, Jesús murió por nosotros, no porque tuviésemos valor, es que Él nos dio el valor de un sacrificio vicario, porque Él fue sustituto en el Calvario por nosotros. Yo quiero que ustedes ahí, quiero que me acompañen allí. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Yo quiero que ahí donde usted está puedan levantar las manos, abrir su corazón al Señor y repetir conmigo algo tan sencillo como esta oración que cambió la vida y ha cambiado la vida de millones de seres humanos. Señor Jesús, repítalo conmigo. Señor Jesús, hoy
reconozco que soy un pecador. Reconozco que no le he dado valor a tu sacrificio. Reconozco que necesito tu perdón. Porque la Biblia dice que si confieso mi pecado, Él es fiel y es justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Hoy reconozco que Él pagó el precio por mi salvación, justificó mi vida, me justificó delante del Padre. Por eso hoy, Señor Jesús, te recibo como mi suficiente Salvador. Y te pido que entres en mi corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, me abriere la puerta de su corazón. He aquí, yo y mi Padre entraremos y cenaremos con Él. Aleluya. Hay mucha gente que no ha entendido el poder de esta oración. Pero permíteme orar por ustedes. Señor mi Dios, permite que estas personas que hoy han dado un paso al frente para reconocer que tú eres Señor y Salvador personal, escribe su nombre en el libro de la vida. Porque hoy pasan de muerte a vida. Hoy son trasladados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Guárdales, cuídales, bendíceles. Pero también sus familias tienen que venir a los pies de Cristo a reconocer que la sangre virtuosa de Cristo se vertió en el Calvario con propósito. Póngase de pie. Aquellos que verán este video, les digo algo. Hay una sangre preciosa que fue vertida por ti y por ti, por nosotros. Hoy la palabra de Dios se difunde en el mundo entero. Permite que esta palabra te bendiga. Para cada persona que venga pueda llevarse esta palabra, que puedan entender lo poderoso del mensaje de la sangre. Porque la sangre de Jesús habla más que la de Abel. Permita que su vida sea edificada y bendecida. Permita que su familia pueda conocer de Cristo, que puedas asumir la nueva vida en Cristo Jesús. Somos millones de personas que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y que el domingo de resurrección no es cualquier domingo, es que tú has resucitado para Cristo, para Dios, a través de la sangre preciosa. Ahora, cada vez que Jesús nos ve, cada vez que Dios nos ve, ¿cómo nos ve? ¿Cómo nos va a ver? Teñidos con la sangre carmesí de Jesucristo. Una sangre que habla más que la de Abel. Así que yo creo que levante su mano y tributemos un aplauso al Señor primeramente. Comencemos a darle gloria, porque hoy el mundo se goza de la resurrección, pero poca gente. ¿Cuántos conocen a un Cristo vivo y maravilloso? Un día estaremos allá en los cielos. Un día estaremos en los cielos y tributaremos el aplauso más grande, porque somos millones de personas, incontable el número, que estaremos delante del Cordero en la mesa. Cuando Él venga a servir la mesa, le tributaremos la honra y la gloria medida.
y podremos decir a su nombre Jesús. Vamos, repitan conmigo, Jesús. Podremos decir su nombre glorioso, Jesús. Retumbarán los cielos, retumbará la eternidad, porque hay un Cristo maravilloso. Se llama Jesús, el Hijo de Dios, que vertió su sangre, fue introducido al mundo y nos llevó a nosotros aceptos al Padre por su sangre preciosa. Si vamos a aplaudirlo, vamos a aplaudir al Rey, porque Él merece honor y gloria. Honor y gloria. Aleluya. Te damos gloria, Señor. Alabanza, exaltación, tributamos para ti en este día de resurrección. El mayor de los aplausos, Señor. La mayor honra y la mayor gloria, porque Dios nos ha hecho aceptos al Padre. Entonces nuestra boca podrá alabar a Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.